Mundaray habla sobre el decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela. Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad, ¿no? Es alarmante lo que el día de hoy ha realizado la dictadura. Tiene el control total del territorio, mucho más todavía con este decreto. Muy bien, entonces vamos a escuchar qué es lo que dice en esta entrevista en NTN La Tarde. Vamos a tenerlo a continuación. Muy bien, entonces escuchemos qué es lo que dice en su alocución. Darle la bienvenida a Zair Mundaray Rodríguez, abogado penalista, criminalista, fue director general de actuación procesal en el Ministerio Público. Zair, bienvenido, buena tarde para ti. Hola, buenas tardes, Idania. Gracias por la invitación acá a la hora. Gracias a ti, gracias a ti. A ver, ¿cómo cambiaría el estado de excepción la vida del venezolano? Mira, Idania, es un tema sumamente complejo, primero por lo siguiente: los estados de excepción son propios de los estados de derecho. Esa es como la máxima, ¿no? Es decir, en aquellos estados donde se respeta la vinculación del poder con la ley, un estado de excepción es una situación extraordinaria donde donde la población entera se pone al corriente de que hay unos derechos que están restringidos y que inclusive puede incurrir en persecución, en delito, si incumple con esos derechos, ¿no? O si transgrede determinada normatividad. Pero no siendo Venezuela un Estado de derecho, ni un Estado constitucional, mucho menos convencional, porque el régimen que allí impera no tiene vinculación con la normatividad, entonces lo que hace es profundizar exactamente lo que ya hemos vivido o lo que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, que es este Estado donde el modelo del poder avasalla al ciudadano y le impide el ejercicio de sus derechos más elementales. Yo creo que profundiza el estado de terror. Es como decir, ahora estoy autorizado para hacer lo que vengo haciendo, porque ciertamente, y esto es una discusión, yo no estoy de acuerdo, y lo digo abiertamente, con algunos de mis colegas abogados e incluso algunas ONG que dicen que se pueden empezar a violentar derechos fundamentales o profundizar, cuando exactamente, inclusive aquellos derechos que no se pueden, que son intangibles en un estado de excepción, se violentan diariamente, como la vida, el debido proceso, la integridad física, la prohibición de desaparición forzada. Hay agresiones sexuales contra presos políticos, hay confiscaciones de bienes. Muchos se han referido al tema de los bienes. Así que cuando uno lo ve en estricto sensu, no hay nada que ya no haya hecho el régimen, solamente que en esta oportunidad dice, bueno, estoy investido de una autoridad que me permite hacer lo que he venido haciendo, lo que me da la gana. Es casi que una derogatoria ya formal de la Constitución, que ya viene estando derogada desde hace un buen tiempo en Venezuela. Así que desde lo práctico, yo creo que lo que hace es profundizar la gran crisis del Estado de Derecho y de derechos humanos que tiene Venezuela, pero haciendo las mismas cosas que han venido haciendo durante los últimos años. Eso es importante porque fíjate que desde que comenzó el tema del estado de conmoción exterior hace una semana, que nos pusimos a revisar, digamos, qué pudieran hacer, qué no, pues yo creo que la gran mayoría hemos llegado a la misma conclusión que tú, Zair. Es decir, en Venezuela se violan los derechos fundamentales cotidianamente. En Venezuela se desaparece la gente. En Venezuela se priva de libertad sin tener una razón para hacerlo. En Venezuela no hay debido proceso. No se cumple el debido proceso bajo ninguna circunstancia. En Venezuela hay represión. En Venezuela no hay libertad de prensa. En Venezuela, por pensar, prácticamente ya te detienen. Por escribir un X, te detienen. Por manifestar en la calle, te detienen. Porque no aparezca tu familiar, el que protestó, te detienen y se llegan a la familia completa, incluidos los niños. ¿Qué puede cambiar? Lo que tú acabas de decir. Por cierto, lo hacía Chávez de una manera más inteligente. Siempre le daba un viso de legalidad
a lo que se le ocurría hacer, sobre todo aquello que tenía que ver con la violación de derechos humanos. Sí. Sin duda, Idania, pero acá fíjate que tiene un componente, sobre todo, fíjate qué interesante, lo anuncian con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, lo hace la vicepresidenta y está Rampolla, el encargado de la ONU, pero además dice que el fundamento es el artículo 2 de la Carta de la ONU. Y yo le pido a la gente que le ponga mucho detalle a lo que dice esta señora que se hace llamar vicepresidenta, porque ella dice que el artículo 2 plantea que los miembros deben resolver sus controversias por medios pacíficos, si lo dice así, abstenerse de la amenaza y el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la política interna de los estados. Pero el asunto en Venezuela es que cuando se habla de los miembros son los estados miembros de Naciones Unidas. Y en este caso la controversia es entre un estado miembro, lo acabo de poner en mi cuenta X, que es Estados Unidos, y un cartel de narcotráfico, que es el cartel de los soles. No hay una controversia propiamente con un estado miembro de Naciones Unidas. Así que aquí hay un engaño, parte de un engaño, el decreto, que es decir que existe una controversia entre dos estados miembros, cuando realmente lo que existe es una movilización para el desmantelamiento de una organización criminal. Ahora, que esa organización criminal detenta ilegítimamente el poder en el Estado venezolano, eso es otra cosa, pero no es una controversia entre estados. Pero además, dentro de las múltiples ilegalidades que esto comporta, es que ella anuncia que esto entrará en vigor si se produce alguna intervención o se produce alguna agresión. Bueno, los estados de excepción tienen que tener una fecha de inicio y una fecha de terminación. Es cuando ocurre el supuesto, justo cuando ocurre el supuesto, que se dictan. No se dictan y se dejan en suspenso para cuando a mí me dé la gana. Y esa es la razón por la cual pasa por un control parlamentario y que habría que ver, Idania, y yo hago la invitación a que estemos muy atentos por estos supuestos opositores que accedieron ahora a este parlamento híbrido, a ver cómo van a votar frente a este aplanamiento de cualquier derecho en Venezuela y si van a apoyar por unanimidad esto, ¿no? Claro, te interrumpo por esto. Es decir, se está pasando a la Asamblea con esa especificación de entrada en vigencia si se necesita y no con una fecha de comienzo y fin. Así es. Así es. Eso es lo que se entiende de la declaración que revisé múltiples veces. Dice, entrará en vigencia si hay agresión. Pues no. La única forma de que tú suspendas un derecho es que se dé el supuesto de hecho. Y en este caso, el supuesto de hecho es el de conmoción exterior, como lo dice el 337 de la Constitución, pero también la ley del 15 de agosto del 2001 que regula los estados de excepción. Es decir, si hay una amenaza que es absolutamente cierta, yo debo dictar el estado de excepción y debo dictarlo con una fecha de inicio para que por seguridad jurídica toda la población entienda cuándo empieza y cuándo termina y cuándo me lo pueden a solicitud del Ejecutivo, cuando lo pueden volver a renovar por 90 días más. En este caso lo dictan por 60 días, pero no se sabe cuándo empieza. Y eso forma parte de esta nebulosa, de esta inseguridad jurídica que es muy propia del chavismo, de decir, bueno, cuando empiece la amenaza, pero es que ellos dicen que la amenaza tiene muchos días. Es decir, ya están amenazados, entró en vigencia ahorita cuando lo firmaron. ¿Qué va a hacer el Parlamento? Ese pseudo Parlamento le va a pedir al Ejecutivo póngale fecha cierta. ¿Qué va a hacer la Sala Constitucional? Lo que diga Maduro. Todos sabemos que no hay separación de poderes. Y esa es la razón por la cual empecé esta conversación diciéndote que esto es una figura propia de los estados de derecho. Donde no hay Estado de Derecho, ni siquiera se justifica. Ni siquiera se justifica. ¿Por qué? Porque él plantea que está pidiendo poderes especiales para la defensa y seguridad de la nación. Los tiene por la Constitución y la ley orgánica de defensa de la nación. Es comandante jefe de la Fuerza Armada, puede hacer lo que quiera. Y además, bueno, una de las cosas que me preguntaban recientemente, dice, bueno, pero puede intervenir bienes. Tienen años interviniendo bienes por como les da la gana. Interviniendo, expropiando. Expropiando, sí. Ni siquiera expropiando, Idania, confiscando. Confiscando, porque esa es la palabra. expropiación implica, aunque sea que pagues el justiprecio. Claro. No, aquí los bienes se confiscan, se ocupan y no hay pago de retribución alguna a las personas que son víctimas de eso. Así que ni siquiera
como lo dice la ley orgánica, que te da unos poderes especiales para disponer de algunos bienes. Por ejemplo, en un Estado de Derecho, usted requiere ir a una finca privada y colocar ahí un puesto de mando militar. Usted no tendría que pedir permiso porque dice, mira, está en riesgo el país, yo necesito este espacio y necesito además comerme las reses que usted tiene y necesito además que provea de leche a la tropa y tal. Y cuando esto pase, el Estado le retribuirá los gastos en los que hubiésemos incurrido. Pero es que eso lo hacen sin que medie ningún estado de excepción. En Venezuela hay un estado de excepción. Yo diría que por lo menos desde la constituyente del 2017 se agravó el estado de excepción. Ya teníamos muchísimas dificultades, pero ya a partir de ahí no hay cumplimiento normativo de ninguna naturaleza. Y fíjate que ahora estás alegando una normativa de Naciones Unidas como fundamento, pero cuando estás en el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, y se te llama a cumplir con normativa de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, tú dices que eso es injerencista, dices que eso va contra la autodeterminación de los pueblos, planteas que hay un esquema imperial que pretende inmiscuirse en Venezuela. Pero la normatividad ahora sí la estás utilizando para decir que el artículo 2 te autoriza a designar un estado de excepción cuando estás partiendo de que hay un conflicto entre estados. Y aquí no hay un conflicto entre estados porque no hay una agresión contra Venezuela, sino contra un cártel criminal narcoterrorista liderado por Nicolás Maduro. Ahora, en ese pseudo parlamento, Zair, como tú mencionas, hay, se supone que hay ahora miembros de la oposición que fueron elegidos. Por eso también señalabas, hay que ver cómo van a votar, qué van a hacer, qué van a decir. Así es, porque es que lo mínimo que tendrían que decir es, bueno, analicemos los supuestos de hechos, señores. Primero, justifícame, hay una agresión contra Venezuela, hay una declaratoria de guerra contra el Estado venezolano, hay una amenaza de ocupar el territorio o hay una amenaza contra un grupo de personas. Eso es lo que tendría que decir alguien desde la perspectiva de la oposición. Y luego, es posible que tú, que vienes de un esquema de incumplimiento de los derechos humanos fundamentales que ni siquiera puedes soslayar o que no puedes suspender. Por ejemplo, el derecho a la información. Es uno de los que no puede suspender conforme al artículo 7 de la ley de estado de excepción y se encuentra totalmente suspendido. Es decir, quien cerró más de 300 emisoras, quien acabó con los periódicos, quien expropió RCTV, me va a pedir ahora que le dé poderes especiales para que la comunicación no fluya, por ejemplo. Entonces, ese reclamo tendría que hacerlo cualquier parlamentario serio, no solo de oposición. Pero sabemos que precisamente la ausencia primero de voluntad, pero además la complicidad que hay en ese parlamento, y te aseguro, Idania, y hay que estar atentos los venezolanos, que levantarán todos la mano sin hacer ningún cuestionamiento a que Maduro se corone emperador, porque esto es la coronación de emperador ya desde el punto de vista legal, de decir, mira, señores, yo no necesito, como no he necesitado normatividad, y ahora me amenazan, entonces, bueno, colóquenme como emperador y de aquí en adelante yo no necesito ni siquiera ningún otro poder alterno que me controle, que ya no me controlan porque todos son cómplices, pero ni siquiera tengo que cumplir ahora la formalidad. Y aquí uno de los graves problemas de este tipo de estados de excepción, y por eso es que las constituciones y el sistema interamericano de justicia, el sistema europeo de justicia inclusive, o los mismos mecanismos de Naciones Unidas, los hacen que sean muy restringidos, porque a partir de los estados de excepción, acabas con el derecho de todo el mundo. Y en Venezuela, que ya están seriamente comprometidos, prácticamente no están vigentes, estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad. Claro. Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad. Me quedo con eso, si es que es posible mayor oscuridad en Venezuela. Zair, como siempre, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Quiero darle la bienvenida a Zair Mundaray Rodríguez. Muy bien, hemos escuchado a Zair Mundaray, quien ha hablado precisamente acerca de este decreto de Nicolás Maduro, en el cual, como ya lo habíamos mencionado, este decreto es peligroso, la verdad, porque lo pone a Nicolás Maduro, como él mismo ha dicho, como
un emperador, ya no hay formalidad, ya no hay nada. Si de por sí Nicolás Maduro sin este decreto hacía lo que quería, ahora puede hacer más. Obviamente este decreto de conmoción externa, ¿no? Restringe los derechos constitucionales temporalmente. ¿Cuáles derechos? La libertad de expresión y de prensa, derecho a la protesta y a la reunión pacífica, libertad de tránsito, toques de queda, controles de movilidad. Ustedes dirán, pero esto ya lo estaba haciendo, pero ahora será con más rigor. Ordenar medidas militares o policiales extraordinarias sin aprobación previa de la Asamblea Nacional. Pero ustedes dirán, la Asamblea Nacional también estaba ya secuestrada. Intervenir en instituciones y recursos estratégicos, bancos, empresas, medios, telecomunicaciones. Consecuencias políticas internas. La concentración total del poder. Maduro puede gobernar por decreto, reduciendo a la Asamblea Nacional y al Poder Judicial a un papel decorativo, ¿no? Entonces, tiene mayor represión, se abre la puerta a detenciones arbitrarias, censura de medios, persecución de opositores bajo el argumento de defensa nacional, silenciamiento social, manifestaciones, marchas, protestas son prohibidas y reprimidas legalmente, ¿no? Y tiene riesgos para los ciudadanos. Inseguridad jurídica. Las garantías legales quedan en suspenso. Las detenciones y allanamientos pueden hacerse sin orden judicial. Crisis económica agravada. El clima de incertidumbre espanta las inversiones, que ya no hay inversiones en Venezuela, genera fuga de capitales y presiona más la inflación. Y tiene un control de información, restricciones de internet, redes sociales para impedir la difusión de protestas o denuncias. En conclusión, este decreto no solo es la respuesta hacia la posible agresión de Estados Unidos, como ellos lo mencionan, sino es una herramienta para blindar al régimen frente a la protesta interna, frenar el avance de la oposición y perpetuar el control sobre el país. En la práctica significa menos libertades, más represión y mayor aislamiento internacional, ¿no? Entonces, este anuncio por parte del régimen de Nicolás Maduro, un estado de excepción en Venezuela, obviamente genera preocupación, y lo ha dicho Zair Mundaray, experto y defensor también, y también esto genera preocupación en los defensores de derechos humanos por un posible recrudecimiento de derechos en el país. El abogado penalista Zair Mundaray estuvo en la tarde NTN 24 y habló que esto profundizará la crisis que ya vive el país en materia de derechos fundamentales. No siendo Venezuela un estado de derecho, lo que hace es profundizar exactamente lo que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, donde el modelo del poder avasalla al ciudadano e impide el ejercicio de sus derechos elementales. Lo que hace es profundizar la crisis de Estado de Derecho y derechos humanos que tiene Venezuela, pero haciendo las mismas cosas que han venido haciendo durante los últimos años. El abogado también cuestionó aspectos legales de ese decreto, como la falta de una fecha de inicio y la finalización clara. Según explicó, los estados de excepción deben tener plazos definidos por razones de seguridad jurídica. La única forma que suspendas un estado de derecho es el de un supuesto hecho. Y en este caso el supuesto hecho es el de conmoción exterior, como lo dice el 333 de la Constitución, pero también la ley del 15 de agosto de 2001 que regula los estados de excepción. Es decir, si hay una amenaza que es absolutamente cierta, yo debo dictar el estado de excepción y debo dictarlo con una fecha de inicio para que por seguridad jurídica toda la población entienda cuándo empieza y cuándo se puede volver a renovar por 90 días más. En este caso lo dictan por 60 días, pero no se sabe cuándo empieza, y eso forma parte de esta nebulosa, de esta inseguridad jurídica que es muy propia del chavismo, mencionó durante su alocución. Además, el experto hizo un llamado de alerta y de estar atentos sobre cómo votarán los parlamentarios opositores, ¿no? Vamos entonces a estar atentos a la Asamblea Nacional. Frente a esta medida, en su opinión, representa un aplanamiento de cualquier derecho en Venezuela. Levantarán todas las manos sin ningún cuestionamiento para que Maduro se corone como emperador, advirtió. Y en ese sentido sostuvo también que en Venezuela hay un estado de excepción, por lo menos desde la constituyente de 2017, cuando se agravó el estado de excepción. Teníamos muchísimas dificultades, pero a partir de ahí no hay cumplimiento normativo de ninguna
naturaleza. Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad, concluyó Zair Mundaray, advirtiendo sobre los riesgos que implica este estado de excepción en un contexto donde los derechos fundamentales ya están seriamente comprometidos, ¿no? Entonces, obviamente, esta es una herramienta que está utilizando Nicolás Maduro para blindarse, ¿no? Entonces, menos libertades, más represión y mayor aislamiento internacional es lo que va a ocasionar esta firma de este nuevo decreto. Y como hemos mencionado, esto le permite a Nicolás Maduro coronarse, como lo ha dicho, como emperador. Va a poder hacer lo que quiera en Venezuela. Muy bien, entonces esto es todo por mi parte. Le hemos traído esta información, hemos analizado y es una fuerte alerta que debe haber en Venezuela, porque como he mencionado, vamos a esperar la Asamblea Nacional, pero ya sabemos que está controlada por el chavismo. Pero también podemos observar cómo los opositores, entre comillas, van a votar, ¿no? Entonces vamos a esperar qué es lo que sucede en los próximos días y a estar atentos y alertas de este decreto de Nicolás Maduro, ¿no? Muy bien, esto es todo por mi parte. Gracias a todos los que han estado conectados. Recuerden, somos el Búnker Digital, tu lugar seguro de información. Se despide su amiga Elena Zapata. Nos vemos en un próximo video.